de tomarlo en INTECAP y pagar 100 quetzales, pero también está el plan costo cero. Y para eso quiero mostrárselos aquí en el Classroom. Les puse un link donde si ustedes ingresan a Cisco, que básicamente lo que va a suceder es lo siguiente. Ustedes escriben en INTECAP les da una clave para que vengan aquí a Cisco y tomen el curso, ¿sí? Justo todo lo que está aquí en Cisco lo van a ver ustedes en el curso. Lo único que INTECAP les da el diploma si lo ganan, ¿sí? El único problema es de que si vienen aquí a Cisco, como también lo pueden pagar aquí, o lo pueden tomar completamente gratis, y si lo toman completamente gratis, no les da su diplomita. Esa es la única diferencia. Pero aquí están los cursos, en este caso de ciberseguridad, y aquí está el esencial, que para su conocimiento es el único que está en español. Los otros, si los quieren tomar, están en inglés. Incluso estos también los pueden tomar en INTECAP, les van a dar el diploma, pero siguen estando en inglés. Lo que los chulos de INTECAP sugieren es de que se inscriban y lo tomen y que vayan traduciendo las partes del manual y de la enseñanza del curso, tomen un párrafo y lo pasan en inglés, lo entienden, toman otro párrafo y así vayan estudiando el curso, que al final no es mala idea, porque algo van a aprender. Si lo toman aquí son gratis, si se van a INTECAP van a costar 100 quetzales. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar la oportunidad para que ustedes se manifiesten. Si alguien lo quiere tomar en INTECAP o lo quiere tomar aquí, si lo toma aquí directamente en Cisco, entonces nos debe decir, mire, lo estoy tomando en Cisco, para que nosotros, o sea, la compañera Rosa y yo, les hagamos, por supuesto, un examen para ver si realmente lo tomaron y si lo pasan, pues se les da de todos modos los 2 puntos. ¿Alguien que quiera opinar sobre esta situación? Es bienvenido. ¿Alguien le parece la idea? Bueno, el link de INTECAP está aquí en por la avaricia, de auditoría por el pecado 2021. ¿Qué otra cosa le podemos decir? El 30 de enero la compartí. Ella mira su vida. Está, ella no está viendo la vida de los demás, los que están sufriendo, ¿sí? Los que están pasando. ¿Qué dice la compañera? ¿Alguien está hablando ahí? Porque la quieren ver bien, la quieren ver en el lugar que ella. ¿Quién es el que está hablando? Bien, entonces, ahí les dejo la chibolita. Pues, como les dije, si quieren tomar, recuérdense que no solamente deben estar estudiando para ganar, sino que deben estar estudiando para aprender. Y esto en su currículum creo yo que no se miraría mal, ¿sí? Y comenzando con esta parte de lo básico de la seguridad. Y después, pues ya podemos elevarnos e irnos a otros temas, incluso de la misma seguridad informática. Bueno, entonces, después de haberles indicado esto, nos vamos a ir al libro en este caso estoy en la página 18 porque se me olvida. En la 18 nos vamos a ir al libro de auditoría en entornos informáticos. Pero antes quería mostrarles, antes de que nos veamos el libro y antes que se me olvide también, quería mostrarles cómo quedó la tarea. Vamos a ver cuántos se entregaron y cuántos no entregaron. Bueno, desgraciadamente, 19 de ustedes, y que aquí se pueden ver quiénes fueron, ¿verdad? Aquí están, miren. Andrea, Belén, David, Harry, no es Harry el sucio, no. Leslie, Mario, Eliseo, hay varios.
19 de ustedes que no entregaron tarea. Yo creo que por lo menos debe haber un grupo completo o dos grupos que no entregaron y lo siento mucho por ustedes. No es tanto en sí la tarea, porque si lo vemos desde el punto de vista matemático, valía un punto, ¿sí? Relativamente es poco, pero que podría ser fundamental a la hora de, de sumar toda su zona y su punteo total, y eso podría definirles ganar o no ganar el curso, pero es poco probable. Lo más importante de esto era que ustedes practicaran lo que es una matriz de riesgo. Por supuesto que ya la tomaron en otro curso, o sea que ya tienen ese conocimiento, pero aquí venían a reforzar el tema y pues era, digamos que en este caso, recomendable que hicieran la tarea. Por esto, recordarse de cómo se hace una matriz. Y el otro punto era también de conocer algunas fórmulas extras en Excel. Y recuérdense que nuestras capacidades deben ser más que básicas, en este caso en Excel, y esto nos daba la oportunidad de aprender algunas fórmulas. Entonces, si no hicieron esa tarea, pues yo creo que también se perdieron esa oportunidad de aprender. Entonces, por supuesto que son libres de entregarlo o no entregarlo, ustedes sabrán por qué, pero lo único que les digo es de que no solamente se perdieron un punto, sino que eh, no reforzaron su tema sobre, eh, sobre la matriz de riesgos y el punto de Excel. El otro problema que también ahorita me estoy recordando es de que de todos modos van a tener que hacer su matriz de riesgo y su formulita en Excel, porque va a haber otro trabajo que amarra la matriz de riesgo con los controles. Todavía no hay fecha para entregar esa tarea, porque primero tenemos que ver todos los controles y después, bajo ese conocimiento, digamos, nuevo ahora de controles, ustedes con, con la matriz de riesgo y habiendo definido cuáles son los más riesgosos, habiéndoles dado 30 o 34 puntos que nos dice que es lo más riesgoso, ahora ustedes, sabiendo cuáles son sus puntos más débiles o más riesgosos, ahora van a implementar controles sobre esos puntos. ¿Sí? Controles que se van a enseñar en clase y que están en el libro. Entonces, pues yo creo que si quieren los otros puntos que vienen para completar este tema, van a tener de todos modos que hacer su matriz de riesgo. Pero obviamente ya no va a contar ese punto. No sé si alguien está levantando la mano. Lester, adelante, por favor, Lester. Sí, buenas noches, Lec. Buenas noches, Lester. Fíjese de que yo sí hice la tarea, pero lo único que no la trabajé en grupo. O sea, sí tengo grupo, pero no pude trabajarla en equipo, pues. Pero Bueno, sí la hice y la mandé. ok. Pero en este caso, bueno, aquí debiste ponerte en contacto con tu grupo y no sé si tu grupo al final lo mandó por otro lado o no lo mandó, pero esa es la idea, pues, de trabajar en grupo donde debemos entendernos, comenzarnos a... Es parte del curso incluso, de que hablemos con otras personas, otros estudiantes, aprendamos a convivir, aprendamos a trabajar con otras personas. O sea, tiene varios efectos el trabajo en grupo, no solamente los puntos en sí, sino que debemos esforzarnos por convivir con gente extraña que no conocemos, con otras características, otras culturas, etcétera, pero es parte del trabajo en grupo. Entonces, desgraciadamente no se entregó, pues en tu caso parece el punto, no sé si los otros, el grupo lo entregó aparte, pero si no lo entregó también se perdieron su puntito, ¿verdad? Entonces, te recomiendo de que si la próxima vez, a veces uno, estando en un grupo y el grupo no trabaja, uno mismo lo hace, pero aquí pudiste haber decidido, pues voy a incluir a todos en el grupo y ahí va, aunque no hayan participado, pero los ayude, pero eres libre de pensar lo que quieras. ¿Ok? Licenciado, Sí, adelante, compañero. solo para comentar, en nuestro grupo nosotros tomamos la decisión de
reunirnos el día domingo, pusimos horario. 3 personas no se reunieron con nosotros y no los tomamos en cuenta en el trabajo grupal. Me parece, sí. Como todavía tenían tiempo para hacerlo, pues la sugerencia fue que lo hicieran los 3 o individual, ¿verdad? Pero ahí sí ya era a criterio de, pues en este caso suyo, si todavía se los toma en cuenta. Sí, el problema es que si no En ese incluyen la momento, carátula, pues sí, no, en pues ese no. momento los grupos todavía no eran definitivos y incluso nosotros estuvimos ahí discutiendo si los tomamos en cuenta en nuestro grupo para no ir acarreando problemas. Al final, pues decidimos mantenerlos y en las próximas tareas, pues sí se les va a dar la oportunidad normal, ¿verdad? Me parece buena idea y es bueno que lleguen a un consenso ustedes en grupo, ¿verdad? Que la decisión sea grupal y no de una sola persona. Pero en este caso, si los compañeros presentan la tarea individual, no se les va a regresar con valor cero, porque el trabajo era grupo, ¿sí? Ok. Bueno, entonces nos vamos a lo que nos corresponde. Auditoría en entornos informáticos. El libro es de Ricardo Castelo, y si no me recuerdo, era la página 18. Si no, lo tengo que buscar otra vez. Y él nos enseña el concepto de control, que eso es lo que nos corresponde ahora en clase. Entiéndase que para implementar un control, de primero tenemos que saber dónde implementarlo. Y el que nos dice dónde implementarlo es nuestra matriz de riesgo. Hay diferentes formas de hacer una matriz de riesgo. Nosotros lo hicimos de una manera, ¿sí? Pero en este caso, esa manera que escogimos nos da el punto los puntos más riesgosos. Entonces, entenderíamos que ahora, si vamos a implementar controles, debemos comenzar en esos puntos más riesgosos. ¿Ok? Entonces, habiendo entendido de que primero debemos evaluar los controles, que de primero debemos evaluar los riesgos, ahora vamos a hablar de controles. Ok. Existen varias definiciones del término control. Difieren debido a distinciones conceptuales o bien respecto al objeto del mismo, donde será aplicado. El informe N5 del CECIT lo define como el proceso de ejercitar una influencia directiva o restrictiva. Una influencia restrictiva. Es decir, las posibilidades de dirigir actividades hacia objetivos buscados o de evitar que se produzcan resultados no deseados. Entonces, en este caso, el control nos lleva a que logremos los objetivos o que evitemos resultados no deseados. En general, se reconoce al control como una función administrativa básica. Consiste en verificar que las diferentes actividades que se realizan en una organización tiendan a alcanzar sus objetivos. Entonces, en la vida real sucede de que hay una empresa que se formó para lograr ciertos objetivos, pero en el transcurso del tiempo, esos objetivos se van distorsionando y ahora con el tiempo, pues posiblemente la empresa está funcionando para lograr los objetivos de la gerencia o está funcionando para lograr los objetivos de un departamento o de un empleado, pero no precisamente el de la organización. Viene, en este caso, la auditoría determina si actualmente se está alcanzando los objetivos de la organización o no. Si no se están alcanzando los objetivos, entonces, si no hay, se implantan controles, que esos controles nos van a ayudar a lograr los objetivos de la empresa. Si ya hay controles, pero de todos modos no se están logrando los objetivos de la empresa, se ajustan esos controles para lograr los objetivos. En ese proceso de cambio, en ese proceso de implementación, en ese proceso de mejoras, siempre habrán personas que se opongan a esto, porque posiblemente viene a destruirle los objetivos personales que ella pueda estar manejando en esa organización. ¿Va a haber oposición? Sí, lo va a haber. Y nosotros debemos luchar contra eso. Pero, como vamos a ver más adelante, y debemos entender
de que debemos ejercer cierta coerción, en este caso, bajo las políticas de la empresa, para que se respeten los controles. Pero más adelante lo vamos a mencionar. Se considera que el control produce dos tipos de acciones según sea el ámbito donde se aplique. Influencia directiva intenta que las actividades del sistema se realicen de modo tal que produzcan determinados resultados o alcancen objetivos específicos predefinidos. Entonces, cuando estamos implementando controles debemos pensar, creo yo, inicialmente en dos cosas. Uno, disminuir el riesgo que puede estar sucediendo y el control que voy a implementar. No solamente va a disminuir el riesgo, sino que también me va a ayudar a lograr los objetivos de la empresa. ¿Sí? Dos cosas importantes al momento de establecer controles. Y número dos, que dice aquí, influencia restrictiva. La acción se ejerce de modo tal que evite que las actividades del sistema produzcan resultados no deseados. Pero noten que hay influencia restrictiva. Deben haber políticas que restrinjan que tales cosas se hagan o no se hagan. Y para eso ustedes deben tener la suficiente personalidad como personas y como profesionales a decir, disculpen, pero eso no se puede hacer porque así está establecida una política y eso no conviene a la empresa y eso no logra alcanzar los objetivos de la empresa. Y es ahí donde entramos algunas veces en conflicto con otras personas, porque ellas tienen otros intereses y nosotros debemos, por supuesto, defender los intereses de la organización. Debemos defender los activos tangibles e intangibles de la empresa. Algunas personas, precisamente, pues no quieren que eso se haga correctamente. Elementos del control. Los elementos necesarios para implementar un sistema de control son un sensor, artefacto o método para medir las características o condiciones controladas, es decir, instrumento para medir el rendimiento. Instrumento para medir el rendimiento. Algo que deben recordar siempre es esto. Si no se puede medir, ¿sí? No se puede controlar. Entonces, cualquier control que ustedes hagan, ya sea de los existentes o uno que ustedes crean en su mente y lo crean y lo implantan, de todos modos también deben buscar una forma de medirlo, ¿sí? Ya sea en quetzales, ya sea en libras, o sea, no importa, la cosa que se pueda medir, porque si se puede medir, ahora se puede controlar. ¿Ok? Entonces, los controles deben ser medibles. Grupo de control. Unidad o equipo de control para comparar los datos medidos con el rendimiento planeado. Determina la necesidad de corrección y envía la información a los mecanismos que deben normalizar o corregir la producción del sistema. Bien, entonces también debemos, al momento de estar manejando controles, estableciendo controles, también debemos buscar algo que nos dé un estándar de ese control. Y para esto podemos ver la industria, podemos ver nuestra competencia, qué estándares tienen. A veces esto podría ser un poco difícil de conseguirlo, pero si no, buscamos otros medios para establecer un estándar, ¿sí? Que nos ayude a definir a dónde tenemos que llegar, qué cosas tenemos que hacer y medirlos en el futuro con los resultados reales, ¿sí? Pero entonces debemos buscar también una forma de compararlo para ver si estamos avanzando, para ver si estamos haciendo las cosas bien o seguimos haciendo las cosas mal. Es importante también hacer esto. Grupo activante, mecanismo activador que es capaz de producir un cambio en el sistema operante, es decir, realiza la acción correctiva correspondiente. Habíamos hablado que si el control, que le llamamos control nosotros, no tiene una forma de corregirse, al final no es control, ¿sí? Entonces un control se implanta, ese control se evalúa y ese control con el tiempo se corrige. Recuerden que hay que ajustarlo con el tiempo. Ya crecimos, ya somos más personas, ya tenemos otros mercados, etc. Generalmente nos va a ir bien, digamos, pero esa situación de bienestar en el futuro, pues también requiere el ajuste a nuestros controles para que nos siga yendo bien.
En síntesis, el control es un proceso permanente, sí, un ciclo que siempre debemos mantener. Y consiste en una comparación, el estándar, un contraste de un resultado ocurrido o proyectado con otro, esperado o deseado. Y por lo tanto, implica una medición. ¿Ok? Entonces, espero que estemos entendiendo la situación, que los controles deben ser medibles y deben ser corregidos oportunamente. Tipos de control, de acuerdo con sus objetivos. Tenemos correctivos, tenemos no correctivos. Esto lo vamos a ver más adelante en una presentación de PowerPoint. De acuerdo a su marco temporal, retroalimentados y prealimentados. De acuerdo a su pertenencia, tenemos de secuencia abierta y de secuencia cerrada. En este caso, la secuencia abierta, donde el grupo de control no pertenece al sistema operante, es independiente del mismo. Podría ser que alguien externo lo esté haciendo. Bien, entonces, etapas del control, que ya hemos hablado, establecimiento de estándares, comparación y diagnóstico, aquí nos ayuda la matriz, la determinación de acciones correctivas, qué es lo que vamos a implementar, cómo lo vamos a hacer, y la ejecución de las acciones correctivas, la implementación, ¿sí? Y etcétera. Bueno, entonces, este autor nos da, entonces, una idea básica de lo que es control, Ricardo J. Castellanos. Ahora nos vamos a nuestro libro oficial. Estamos en la página 122, el de Muñoz Razo. Y aquí, entonces, vamos también a verlo de otro punto de vista, los conceptos y definiciones de control. Muy bien. Para entender el funcionamiento del control interno en el área de informática, lo primero es analizar los conceptos y definiciones de control. Ese es un punto que debemos tener claro en la parte teórica. Después, su ciclo de aplicación e importancia de la empresa. Finalmente, la aplicación del control interno en las empresas. Una vez hecho este análisis, podremos entender cómo se aplica el control interno en el área de sistemas. Para esta razón, o por esta razón, iniciaremos nuestro estudio con los conceptos fundamentales. El control es una de las fases del proceso administrativo, ¿sí? Y se encarga de evaluar que los resultados obtenidos durante el ejercicio se hayan cumplido de acuerdo con los planes y programas previamente establecidos. Entonces, los controles nos ayudan a lograr los objetivos. Si los objetivos no los estamos logrando, es porque hay desviaciones a los controles. Si hay controles. Si no, hay que implementar controles. A fin de retroalimentar sobre el cumplimiento adecuado de las funciones y actividades que se reportan como las desviaciones encontradas, ¿sí? Donde dice retroalimentar y corregir. Todo ello para incrementar la eficiencia y eficacia de una institución. Les he hablado varias veces de este punto y lo seguiré hablando con tal de que no se les olvide y que tengan conciencia de eso. Que en Guatemala, como tal, como país, no precisamente somos eficientes como trabajadores. Tanto en el sector público somos pésimos, un 40% de eficiencia o menos, y en el sector privado un 60% o menos. Por supuesto que es el promedio, podría haber alguna empresa que esté arriba de ese promedio, ¿verdad? Pero en general es el 60%. Notarán entonces de que hay mucha deficiencia y por lo tanto necesitamos capacitar a la gente, implementar controles para que ese nivel se nos vaya elevando pues periódicamente. No lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Es decir, estamos en un 40 y mañana amanecemos con los controles, amanecemos en un 90. No, no es así generalmente. Sino que posiblemente hoy estamos en 40
con la implementación de controles nos elevemos a un 45, si mucho o menos, ¿sí? Y así nos vamos a ir poco a poco progresando y mejorando las cosas, pero no va a ser de la noche a la mañana. Generalmente algunas veces necesitamos cambios generacionales para hacer esos cambios. Necesitamos cambios culturales para lograr esas cosas. Y notarán que un cambio cultural por lo menos son 20 años. Entonces no lo logramos de la noche a la mañana. Es para simplemente estar conscientes de la situación, que a pesar de nuestro gran esfuerzo de implementar controles, querer elevar la eficiencia, no lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Necesitamos paciencia, necesitamos saber que posiblemente es un cambio generacional y que está aproximado entre los 20 años. Ok. Por ejemplo, el punto de la inasistencia o la llegada tarde de muchos de nuestros compañeros. Espero que ustedes no sean ese tipo de personas que llegan tarde a su empresa. Pero ya es una cultura para muchos, la mayoría de ellos llegar tarde. En algunos casos, pues he trabajado y recomendado lo siguiente. Si una persona es constante en llegar tarde, pues se puede hablar y se puede llegar a ciertos acuerdos con ella. Por ejemplo, generalmente esto pasa con damas, con familia y con hijos, de que primero tienen que despachar al perro, tienen que despachar al marido, tienen que despachar a los hijos, que se vayan todos al colegio, dejar todo nítido en la casa y después se va ella a su trabajo. Y por eso llega tarde. En otros casos, pues es la completa irresponsabilidad. Pero si se da el caso de esta persona que por situaciones justificables, por así decirlo, llega tarde, pues se le puede decir, mira, hemos notado de que llegas tarde, entonces lo que te vamos a proponer es lo siguiente. Ya no corras para presentarte aquí a las 8 en punto, sino que presentate ahora a las 9 de la mañana. Por supuesto que te tendrás que ir una hora más tarde, ¿sí? Algunas personas van a aceptar, otras posiblemente no acepten, pero por lo menos es una propuesta. Con tal de, pues no despedirlos así tan simple, ¿verdad? Pero también la experiencia me ha dicho que con aquellas personas que aceptan ese reto, de que ahora no van a entrar a las 8, sino van a entrar a las 9, pues de todos modos llega tarde, después de las 9. Y siempre se busca en el pretexto que se le murió por quinta vez la abuela, que por 15ª vez se le ponchó la llanta, y sucesivamente, con pretextos que generalmente pues ya no son creíbles. Entonces, por supuesto que lo ideal es despedir a esa persona, porque no nos permite avanzar, no nos permite ser eficientes. Y ella en algún momento pues tiene un proceso y ese proceso no se logra completar porque está trancado, porque ella no ha llegado, ¿sí? Entonces, solamente para hablarles de un problema común y fácil, o sea, simple. Por eso no logramos esa eficiencia. Y no digamos en la capacidad o la capacitación que las gentes deben tener, ¿sí? Hablamos de sistemas productivos. Mi caso en la maquila. Uno pone el anuncio, se contratarán cortadores o se contratarán costureras. Y de las cientos que llegan, solamente se queda la mitad o menos, porque hay gente que no puede coser, que no puede cortar. Por ejemplo, si a mí me llaman o yo voy a un cortador, pues a mí me sacan la primera, porque he tenido un problema que no puedo cortar, aparte que soy zurdo, nunca he podido usar las tijeras, y entonces yo corto así en zigzag, en línea recta, pésimo para cortar. Y así llegan muchas personas a querer trabajar de cortadores y no pueden cortar, le echan a perder todo. Y por supuesto, entonces notarán que el nivel de eficiencia de producción es pésimo por este tipo de gente. Porque no estamos capacitados para hacer muchas cosas. Ok. Entonces el punto es, estamos hablando de controles, el punto es de que esos controles me vienen a indicar dónde está el problema, qué gente, qué personas son las que no saben cortar. ¿Qué personas son las que no saben contabilizar? ¿Qué personas no saben operar la nómina?
y pues darles capacitación, enseñarles, y al final, si no quieren, pues también está la posibilidad de despedirlos de la empresa, porque necesitamos elevar el nivel de eficiencia, ¿sí?, de la organización. Muy bien. Otro concepto de control: inspección, vigilancia, que se ejerce sobre personas o cosas. Conjunto de operaciones encaminadas a comprobar el funcionamiento o productividad de algún mecanismo. Control es verificar que todo ocurra de acuerdo a las reglas establecidas. Noten, reglas o políticas establecidas y las órdenes impartidas. Si no se acoplan las personas a esas reglas, a esas órdenes, entonces tenemos problemas de control. Como les dije, primero debemos capacitarlas, debemos hablar con ellas, pero si se ponen en el punto inflexible de no querer cambiar, yo me pregunto, ¿y por qué debemos soportarlas? ¿Sí? ¿Por qué debo soportar a un empleado que no me ayuda a cumplir las reglas de la empresa? Yo no tengo algo que me justifique en mi mente que me diga, pues sí lo tengo que soportar. Y aún siendo familiar o conocido, no. Porque me arruina mi problema de eficiencia y eficacia. ¿Ok? Se les dice a algunos alumnos que la tarea se va a cerrar a las 5 de la tarde y hay algunos que entregan tarde. No sé su motivo, circunstancia, razón, ¿sí? Pero hay reglas y que deben cumplirse. Y que debemos tener la personalidad, ustedes como auditores y yo como auditor, a que si hay reglas se deben respetar, si no, ¿para qué se ponen? Hay ciertas excepciones, ¿sí? Pero la mayoría son justificaciones que se me ponchó la llanta por o sea, como la 1000 veces, o se me murió mi 14ª abuela y son justificaciones no válidas. Entonces, por eso es importante establecer reglas en los controles. Y es ahí donde algunas veces como auditores, pues comenzamos a enemigos así, casi de gratis, ¿verdad? Porque dicen, este cuate es tan inflexible. Pero no es tan así de la inflexibilidad, sino que es que esa flexibilidad, si nos acoplamos a ella, nos va a romper los estándares, nos va a romper la eficiencia, ¿sí? Entonces, por uno, arruinamos a todos los demás y a toda la organización. Dentro del concepto de sistemas, el control es definido como un medio de obtener mayor flexibilidad operativa y como un medio de evitar el planteamiento de operaciones cuando las variables sean desconocidas. Entonces, mayor flexibilidad operativa. Una de las cosas que también debemos pensar al momento de estar implementando controles es de que en general el usuario ni siquiera debe notar que hay un control ahí establecido. O si lo hay, solamente bajo 1 o 2 clics él lo cumplirá, pero no va a ser engorroso, no va a ser burocrático, sino que lo más flexible posible. El control es la fase del proceso administrativo que debe mantener la actividad organizacional dentro de los límites permisibles. Entonces, nuevamente, si no hay control y si no se respeta el control, entonces las cosas se saltaron de los límites permisibles y no se podrán lograr los objetivos establecidos. Por eso es de que debe haber cierta regulación y cumplirse. El control organizacional está irremediablemente relacionado con la planeación. Los planes son el marco de referencia dentro del cual funciona el proceso de control. La palabra control tiene varios significados. Verifica, regula, compara con estándares, ejerce autoridad, dirigir u ordenar. Ejerce autoridad el control. Y eso es lo que ustedes deben hacer, ejercer autoridad del control. Y estamos hablando ahora del área informática, donde muchos de esos cuates, incluyendo, digamos, el jefe o el director,
él se va a oponer inicialmente a que lleguemos nosotros como auditores a hacer cualquier tipo de las 12 autoridades que nos enseña Muñoz Razo. ¿Sí? Entonces, pero ustedes deben hacerle entender de que ese departamento informático es tan igual como otros departamentos de la organización y que necesita ser vigilado, que necesita saber si está funcionando bien, etcétera. Ustedes entonces deben, yo diría que en muchos casos, imponerse para que puedan realizar una auditoría adecuadamente en el área informática. Por supuesto que también he encontrado, y sé que los hay, muchos gerentes del área informática, jefes del área informática, que nos van a abrir la puerta, nos van a decir, miren, bienvenidos, aquí todo está abierto para ustedes y no van a tener ningún problema. Pero siempre hay, ustedes saben, una sopa en el pelo. Y debemos estar preparados para afrontarlo. Limitar o restringir. Cuando menos 3 líneas relativas quedan claras. El control limita o restringe, dirige y ordena y regula. ¿Ok? Entonces necesito personalidad de su parte para comenzar, ¿verdad? Donde ustedes digan, señores, según nuestra planeación, tenemos determinado hacer esta auditoría en el departamento informático, así que con el permiso de la gerencia, pues con permiso, ¿verdad? Y entramos y miramos qué hacemos ahí para ejecutar la auditoría. Bien, objetivos del control. Para comprender la importancia del control en las empresas, lo primero es entender cuáles son los objetivos que se pretenden hacer con su adopción. Aunque estos sean muy variados y específicos de acuerdo con el tipo de institución, porque cada institución tiene diferentes objetivos, donde se establezcan y a las características específicas de la misma, a continuación se proponen de manera general los siguientes objetivos. Número 1. Se adapta para poder establecer estándares, medir su cumplimiento y evaluar el alcance real de los planes y programas. Miren, establecer estándares. Para nosotros como auditores es muy conveniente de que, por ejemplo, la empresa solamente tuviera un solo programa que hiciera varias cosas. Es decir, que tuviera un programa, que ese programa tuviera diferentes módulos, un módulo para el área financiera, un módulo para recursos humanos, un módulo para producción, un módulo para ventas y en sí, para los diferentes departamentos de la empresa. Porque eso me favorece, o favorece al equipo de auditoría, en el sentido de que los auditores ahora solamente conocerán un programa con sus diferentes módulos. Pero si en la empresa hay diferentes programas, un programa para contabilidad, un programa, a pesar de que sean buenos, es decir, no estoy diciendo que en ese caso los programas sean malos o buenos, sino que hay uno diferente en contabilidad, hay uno diferente para nóminas, hay uno diferente para producción, y etcétera. Eso me conlleva a mí o a ustedes, como parte del departamento de auditoría, que necesito auditores que conozcan diferentes programas, que conozcan del programa que funciona en contabilidad, que conozcan el programa que funciona en producción, sucesivamente. Y por supuesto que me va a ser un poco más difícil conseguirlos. De tal manera que me va a impedir en algún momento incluso hacer auditorías ahí porque no tengo los auditores con esos conocimientos. Incluso si no los tengo ahorita con conocimientos, es más fácil que mande a todos a capacitar en un programa específico que en diferentes programas. Porque de todos modos, como vamos a ver más adelante, el mismo control nos dice que debo rotar a la gente. Entonces, ahorita puedo mandar a un grupo que aprenda el programa de contabilidad, pero el propio recomendaciones de control me dice que lo debo rotar. Entonces, si no lo voy a poder rotar porque ahora no me va a conocer el programa de nóminas. Me conoce el de contabilidad, pero no el de nóminas. Entonces, eso no me va a permitir establecer ese control de rotación. Entonces, lo ideal es de que exista un solo programa con diferentes módulos y nos favorece a nosotros el proceso de auditoría. Medir su cumplimiento todos
controles deben ser permanentemente evaluados para determinar si siguen funcionando, funcionan adecuadamente, si hay que corregirlos, etc. Y evaluar su alcance. Con su adopción, se contribuye a la planeación y evaluación correctas del cumplimiento de las funciones, actividades y operaciones de la empresa. Noten que dice varias cosas: funciones, actividades y operaciones de la empresa. Ayuda permanentemente a la buena marcha de la empresa, pues retroalimenta la trayectoria de la misma. Entonces, gracias a la evaluación de control, nosotros nos damos cuenta si hay desviaciones a ese control. Si las hay, retroalimentar el control para encauzarlo nuevamente a lograr esos objetivos. Entonces, muchas empresas tienen una fuga sustancial de flujos de efectivo que se está usando mal. Se está usando para lograr otras cosas, para lograr otros objetivos. Incluso muchas veces no se tienen claro los objetivos que están logrando, un desperdicio total de recursos. Pero cuando esos controles vienen a implementarse y vienen a funcionar, entonces ese dinero que antes se estaba mal usando, ahora comienza a usarse de mejor manera. Y, por supuesto, vamos logrando la eficiencia que queremos. Junto a la planeación, el control es una parte indispensable en las actividades de la dirección de cualquier empresa. Es una parte indispensable. Debemos entender de que no va a funcionar adecuadamente una dirección sin el control. Por lo tanto, ahí debe estar permanentemente. Para empezar, debemos saber cuáles son los elementos fundamentales del control, a fin de identificar la forma de utilizar el control interno en las empresas y así poder aplicar ese conocimiento al control interno en sistemas y más concretamente a las aplicaciones específicas de autoría de sistemas computacionales. Para los autores Kass y Rosenweig, en su tratado Administración en las organizaciones, los elementos básicos de control son más que una simple función que responde a los cambios del medio ambiente, debido a que también nos sirven para retroalimentar a lo que está cambiando su aportación en la siguiente. Una característica medible y controlable para lo que se conocen estándares. ¿Sí? Entonces, los controles deben ser medibles y deben ser controlables, que ya lo hemos hablado, y así poder hacer la comparación con lo ideal, con lo estándar. Un medio, instrumento de sensor para medir las características, o un sensor también, como ya lo habíamos hablado en otro libro, un sensor también que nos indique si se está violando un control, etc. Número 3, un medio para comparar los resultados reales con los estándares y evaluar las diferencias. En este punto, quisiera hacer hincapié sobre el estándar. El estándar, sí es cierto que debe ser un número, puede ser un número, pero ese número tendría que ser en sí como un promedio que tiene la industria, o incluso más bajo de lo que tiene la industria. Primero tenemos que conocer esos datos. También me recuerda el tema del costo estándar. Recuerden que cuando hablamos de costo estándar, el costo estándar se establece si el proceso se diera idealmente de una manera, y por eso tenemos una cantidad dada de costo estándar, digamos, de mano de obra. Si todo se da ideal, entonces el costo estándar es 8. Pero cuando digo ideal, es de que las gentes comienzan a trabajar en su hora en punto y terminan a la hora en punto. No hay huelgas, no hay gente que falte porque se está tomando una carretera, etc. No está enferma, está trabajando siempre, y por eso es lo ideal, ¿sí? Pero en la vida real no funciona así. En la vida real, pues hay algunos que se enferman, hay algunos que no vienen por un atasco en el tráfico, etc. Entonces, sí es cierto que debemos poner un estándar, pero que ese estándar no sea tan riguroso. O sea, que no sea tan difícil de alcanzar y que no sea tan idealizado, de que todo va a funcionar al 100% siempre. Y eso no es así. Entonces, cuando ponemos un estándar, debemos ponerlo, digamos, teniendo conciencia de lo que pasa a nuestro alrededor, tanto
internamente en la empresa como fuera de. Pero después de haberlo implementado, tomando esas variables, ahora también lo comparamos a los datos que nos da la realidad en la empresa. Y esos datos deberían ser los más cercanos al estándar. Y podríamos decir que estamos funcionando bien. Pues si no al 100% bien, pues a un 80, 90%, dependiendo de la diferencia. ¿Sí? Pero algunas veces el estándar nos dice un dato y la evaluación real nos va a decir otra sustancialmente diferente. Y es ahí donde nos damos cuenta de que, por supuesto, que es muy diferente porque los controles que establecimos, pues no son precisamente los adecuados, o la gente que lo está manejando, pues no precisamente los maneja y los respeta, etc. Y entonces hay muchas cosas que evaluar y muchas que corregir. ¿Ok? Pero debemos tener un estándar que nos diga a dónde deberíamos estar y tratar de lograrlo. Como cuando manejamos un presupuesto. El presupuesto nos dice un dato ideal, pero a veces, y generalmente, cuando se compara con lo real, pues no pegamos. ¿Sí? Pero esa diferencia debe ser mínima, no tan sustancialmente grande, porque si no pegamos y la diferencia es sustancial, pues nos indica que no podemos manejar adecuadamente los recursos financieros de la empresa, que los desperdiciamos y etcétera, no tenemos controles. Y número 4, un medio para efectuar cambios en el sistema a fin de ajustarlos a las necesidades. Entonces, ese control, como está permanentemente evaluándose, permanentemente se está corrigiendo, ¿sí? Y W.H. Harper nos dice, en su tratado de contabilidad, manifiesta que los factores fundamentales del control, los cuales también llamamos elementos del control, son los siguientes. Bien, está el plan, la comparación entre los hechos reales y el plan. O sea, dentro de este punto del plan está la implementación del control y la comparación entre los hechos reales y el control y la acción para rectificar las divergencias. Pero me gusta algo que dice Harper, lo siguiente. La falta de cualquiera de estos elementos esenciales nos indica que no existe control. O sea que de primero debemos hacer la evaluación, la planeación, la implementación, la evaluación y la corrección. Si dentro de la organización no hay esto, es decir, no hay un plan, no hay una implementación de controles, no hay una evaluación de los controles, no hay una rectificación de controles, cualquiera de ellas que falten, ¿sí? Cualquiera de ellas que falten, no hay control. Se podría decir que hay un proceso básico de vigilancia, pero no de control. Y es por eso que hablamos de esto, porque debemos llevarlo a nivel técnico. El nivel técnico nos dice, debe haber un plan, debe haber una comparación entre los hechos reales y el plan, y la acción para rectificar la divergencia. Y eso es lo que ustedes deben hacer, ¿sí? Como profesionales técnicos en la materia. Y también Muñoz Razo nos dice lo siguiente. Podríamos continuar con el análisis de dichos elementos, sin embargo, nos conviene aclarar que para ese libro vamos a tomar los siguientes aspectos. Establecimiento de estándares, las normas y los mecanismos de medición, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a medir? Debe haber estándares, de acuerdo con los planificado y programas previamente definidos. ¿Sí? Aquí no nos olvidemos que hicimos ya la matriz de riesgo, entre otras cosas. Recopilación de los resultados obtenidos. Aquí ya hemos implementado los controles, están funcionando. Ahora los comparamos, ¿sí? Para ver qué resultados tenemos. Comparación y evaluación de los resultados obtenidos con los resultados esperados, de acuerdo con los planes previamente definidos. Es decir, pudimos disminuir el riesgo, pudimos mantener el riesgo, pudimos controlar el riesgo, ¿sí? Retroalimentación a los planes y programas a fin de corregir las desviaciones encontradas. Punto fundamental que espero que no se les olvide, que los controles periódicamente deben estarse evaluando. Tampoco lo vamos a hacer cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses o cada año. La recomendación es si todo funciona, digamos, normal, entre comillas, ¿verdad? Si todo funciona normal,
pues se evalúan cada 2 años. Pero, por supuesto que si hay situaciones que se salen de la tangente, o sea, anormales dentro de ese periodo de un día a 2 años, pues se corrige lo más pronto, no, se corrige lo más pronto posible. No vamos a esperar 2 años para la corrección, ¿sí? Entonces, si todo permanece, digamos, tranquilo, sin ningún problema, estamos evaluando, pero no hay resultados que ameriten correcciones, pues esperamos qué pasa al final de 2 años, ¿sí? Y hacemos entonces los ajustes pertinentes. Pero si hay situaciones que salen de la tangente antes de los 2, pues hacemos la corrección también en ese momento. Bien. Y aquí el libro, pues nos dice mucho más, y yo solamente les doy una introducción. Ya espero que la mayoría de ustedes tenga el libro y que tenga también la responsabilidad de poderlo leer de la A a la Z. Yo sé que si lo hacen, van a aprender mucho más de lo que nosotros podamos enseñar aquí en clase. El libro es básicamente muy bueno, que nos enseña, en este caso, sobre el control informático. Bueno, quiero mostrarles algunas, vamos a ver aquí si Ana Moon le funciona su matriz. Aquí estamos. Matriz de riesgo. Fíjense que no sé cómo lo hizo una compañera, está la cosa, aquí. Matriz, aquí estamos. Entonces era fácil determinar si la matriz estaba bien. Primero, miramos la matriz propiamente, ¿verdad? Evaluación de riesgo, efecto, probabilidad, severidad. Muy bien. Y la multiplicación de eso nos da el riesgo inherente. ¿Ok? Aquí, según los compañeros, dijeron que hay 2 que son completamente graves, ¿verdad? ¿Ok? Entonces llegamos a la tablita de la matriz de riesgo y ahora nos posicionamos aquí y le cambiamos. Ahí está. Entonces la compañera y su grupo, pues sí, tienen su punto ganado. Ya les dije que no solamente era aprender o recordar, porque eso es un punto dado en otra materia, recordar cómo se hace una matriz de riesgo, que para nosotros siempre tenemos que estar haciendo en muchos diferentes auditorías. Entonces es un tema que lo debemos tener presente. Y también el tema de cómo manejar las fórmulas en Excel, ¿verdad? Que algunos creo yo que ya las han usado, pero otros posiblemente no. Y la idea es esa, pues, que comenzamos a manejar a otro nivel los programas básicos que conocemos como es Excel. Ok. No sé si alguno de ustedes quisiera compartir su experiencia de cómo trabajó su grupo, cómo se reunieron, cómo llegaron a acuerdos, etcétera. ¿Alguien que quisiera decirnos su experiencia? ¿Cómo fue que hicieron la matriz? Bueno, se me fue aquí. Vamos a ver. Aquí está Marvin Borror. Marvin, ¿sí hiciste la tarea en grupo? Sí, licenciada. Sí, ¿Cómo fue la sí, experiencia hice en la grupo, tarea. Marvin? Pues estuvo muy bonita la dinámica porque pues al inicio hicimos lo de la matriz de riesgo, ¿verdad? Y pues discutimos sobre lo que fue el mapa de calor y la resolución que se le iba a dar en la matriz de riesgo para que pudiera reflejarlo en el mapa de calor que se hizo, ¿verdad? Entonces, si de igual manera cada punto se fue discutiendo en grupo para que todos dieran su punto de vista, ¿verdad? Excelente, Marvin. Me parece muy bien la forma que trabajaron. Los felicito. Helen Marroquín, quisiera compartirnos su experiencia. ¿Sí hizo su trabajo en grupo, Helen? ¿Y soy Yoli o es que no sé, dijo marroquín?
¿Trabajaron en el mismo grupo o no? No, Entonces, nosotros nos reunimos el domingo y entre todos realizamos o sea, nos pusimos de acuerdo y, o sea, conforme íbamos escogiendo lo que estaba en el enunciado, entonces se discutía qué era así crítico o cuál era nuestro punto de vista. ok. Muy bien, Helen y Marvin. Esa es la idea, jóvenes. Recuérdense que nosotros como profesionales de la auditoría y como personas incluso somos sociales, somos esas agentes, personas sociales, y que debemos esforzarnos por convivir con otras personas a pesar de nuestras diferencias de criterio, culturales, etcétera. Entonces debemos hacer ese esfuerzo. A veces hay opiniones encontradas, a veces hay opiniones completamente diferentes de las nuestras, pero debemos aprender a respetarlas y a oírlas y a llegar a un acuerdo. Entonces, aunque esa tarea tenía el valor de un punto, pero yo creo que se aprendió mucho más que ese punto. Se ganó más que ese punto, ¿sí? Se aprendió a coordinar, se aprendió a hablar, se aprendió a trabajar en grupo. Y así, pues lo que queda más, o sea, lo más importante, yo creo que ese era un ensayo de a ver cómo trabajaba el grupo, porque recuérdense que lo más importante que viene es hacer una auditoría que vale 15 puntos netos de zona y que posiblemente le podamos subir, vamos a ver después algunas situaciones que vamos a ver ahí, le podemos subir 1 o 2 puntos más. Entonces podría hasta valer hasta 16, 17 puntos ese trabajo y que por lo tanto el grupo debe trabajar lo mejor posible para que ustedes logren alcanzar ese punteo total. De mi parte no tengo mayor restricción de que se cumpla con los horarios, que se cumpla con el tiempo, que se cumpla con las cosas como se les va a indicar. El viernes vamos a seguir hablando de cómo el siguiente paso para hacer la auditoría, para que ustedes lo vayan trabajando así en partes y trabajando poco a poco y no nos agarre el tiempo en su momento, ¿verdad? Entonces, el viernes hablaremos un poquito más de la auditoría para que ustedes vayan poniéndose de acuerdo y distribuyéndose y trabajando tranquilamente esto. Porque si lo dejamos en el tiempo, pues nos agarra el tiempo y ya las prisas hace que generalmente no hagamos bien las cosas. Pero el viernes seguimos hablando de eso. Así que ahora me voy a pasar a una presentación de PowerPoint donde seguimos hablando sobre los controles. Yo creo que en el otro libro ya habíamos hablado ambiente propicio para el fraude y esa es nuestra responsabilidad de disminuirlo o quitarlos lo más pronto dentro de las organizaciones. Poca o ninguna restricción física en el acceso al equipo. Y es algo, como les dije, donde nosotros debemos actuar si no ha actuado ya el departamento informático como tal. Yo creo que inicialmente a él le corresponde establecer esto, pero si no lo ha hecho, pues nosotros debemos ir y ayudarlos incluso. Carencia de un departamento de auditoría interna. No hay... me viene a la mente un meme, no sé si lo han visto o algo parecido, pero me viene a la mente un meme donde algunas personas están jugando con naturaleza, hay un río, hay pajaritos, los niños están jugando ahí en la naturaleza, en el campo, los adultos están felices jugando y la frase que dice, así fuera el mundo sin las normas APA. ¿Sí? ¿Alguien ha visto algo parecido a eso? Pues yo ese mismo meme me lo imagino, pero con una frase diferente. Así fuera el mundo sin la auditoría interna. Es decir, todos completamente felices, disfrutando de la vida sin la presión que generalmente hace el auditor interno, ¿no? La gente está completamente feliz. Pero desgraciadamente, por algunos de estos empleados de las organizaciones, pues debe existir la auditoría interna. Yo estoy convencido de que la mayoría de
de las personas, y la mayoría de personas que trabajan en una empresa, pues son honestas, o por lo menos no tienen esa inclinación al robo, a hacer la maldad, pero sí hay algunas, pocas, pero las hay, no sabemos quiénes son, y por ellas debemos implementar controles para todos. Entonces, no permitamos que la gente se sienta tan feliz, por así decirlo, sin nuestra presencia. Es importante que inmediatamente planifiquemos las autorías a las diferentes unidades que tenga la empresa, y por supuesto que no debe faltar la auditoría al departamento informático. Porque si no, ellos tranquilos ahí dentro, felices sin las normas APA o sin las auditorías internas. Control absoluto sobre las actividades desarrolladas en el departamento. Y este es otro de los puntos también donde debemos luchar nosotros, y muchos de nosotros debemos hacer valer nuestra personalidad y nuestro derecho como auditoría interna, de que también el departamento informático debe ser auditado, porque muchos de esos departamentos no son auditados porque la gente de ahí se opone a que entre la auditoría interna y se creen los dueños del mundo, se creen de que ellos todo lo saben, de que todo lo hacen bien, y por lo tanto no necesitan el control. Pero esto es la cultura, y esta es la barrera que nosotros queremos en el curso que ustedes rompan, si no se ha roto ya dentro de su organización, que tengan las suficientes justificaciones y el suficiente valor para decir, también a los informáticos vamos a auditar. Quisiera oír una experiencia por lo menos de ustedes, en el sentido de si han encontrado ustedes en sus departamentos o en su empresa a esas actitudes del departamento informático que no se dejan auditar, o que siempre se creen superior a todos los demás. ¿Alguien que tenga esas experiencias? ¿Qué han notado de malo al departamento informático? ¿Alguien levantó la mano? Rocío, por favor, adelante. Levantó la mano, Rocío. Y es que, licenciado, en las... Espérenme. Adelante. Ahí está. Ellos se justifican diciendo que no se les puede auditar porque ellos tienen las claves y que eso les podría vulnerar la seguridad de la empresa. La mayoría. Sí, tiene razón. O sea, tiene razón que dicen eso, pero obviamente es pura mentira. Porque recuérdense que el auditor debería tener acceso irrestricto a todo, incluyendo lo que hace el departamento informático. Pero acceso irrestricto solamente para ver, solamente para analizar y controlar. Por supuesto que no debe tener acceso a modificar, que es otra cosa. Que ellos algunas veces confunden eso, que el permiso que deben tener los auditores es para ver, no para visualizar. Sería para verificar los controles, ¿va, licenciado? Exactamente. Sí. Porque, digamos, el departamento tiene que tener un control de hacer sus backup todos los días, y si no lo hacen, ahí como auditores podríamos darles un punto de vista que no lo están haciendo. Así es. Exacto, pero entonces, como les dije, gracias compañeros por participar, pero debemos entonces romper esa barrera, y algunas veces ese rompimiento va a costar, pero para eso debemos entonces lograr el apoyo de la gerencia, lograr el apoyo de la junta directiva, y bajo esas situaciones ellos tendrían que ceder, ¿sí? Pero, como les dije, esto lo vamos a encontrar en algunos casos, pero también he encontrado casos donde el gerente informático nos dice a la auditoría, bienvenidos, aquí lo estamos esperando, no sé por qué no habían venido, aquí está su local, aquí está su local para trabajar, sus máquinas, etc. O sea, han dado todas las facilidades. Encontramos de los dos tipos, ¿sí? Pero donde tengamos oposición, no debemos darnos por vencidos. Bien. Falta de documentación sobre los sistemas y programas en producción. Fíjense que una de las cosas graves de esto, de que no haya documentación, es de que si se nos muere el informático, se nos va por el COVID, un accidente en la calle,
y él tiene todo en su cabeza, todo ese conocimiento de cómo opera, pero como se murió, entonces es muy probable que todo se quede parado en la empresa y no se pueda fácilmente poner a trabajar. Es por eso de que si documentamos todo, al informático le puede pasar algo en la calle, se puede morir, pues por supuesto que vamos a lamentar la pérdida como ser humano, pero como empleado no nos vamos a preocupar tanto, decir, bueno, pues sí, pues ya no está, pero sí sabemos cómo hacerlo, o por lo menos podemos aprender cómo hacerlo porque tenemos la documentación. Entonces, por ahí va más o menos esta situación, de que todo debe estar documentado. Aparte de que no solamente que se nos va a morir, sino que recuérdense que en algún momento va a llegar una persona nueva en la empresa y esto nos va a ayudar a capacitarlo, ¿sí? Y todo nos facilita mucho. Errores corregidos mediante solicitudes verbales. A pesar de que yo he tenido algunas experiencias y digamos buenas con esto, pero debemos entender que de todos modos deben haber controles. En el sentido de que me ha sucedido de que en algún momento he tenido ciertos problemas, vamos a suponer uno, de que se está trabajando y se necesita imprimir un reporte, que supuestamente desde la máquina del usuario se puede hacer, entonces mandamos a imprimir el reporte, pero nos sale error, digamos aquel famoso 404, nos sale error, no se puede imprimir. Entonces vengo y llamamos al informático, mira, fíjate que no podemos imprimir, haced el favor de corregir. Y aquí le dice, con mucho gusto. Y desde allá de su máquina o viene al departamento y y sí, probamos y se corrige. Y se va aquel tranquilo y le decimos gracias, etc. Sí, parece una escena muy buena, ¿no? Pero no debe permitirse tal cual, sino que deben llenarse algunos reportes para que queden como estadística, para que queden como control. Que tal persona tuvo una falla en su programa, que se solicitó a tal persona la corrección, esta persona vino y hizo tal cosa y lo corrigió y ahora quedó nítido. ¿Sí? Porque esto, por una situación normal dentro de la organización. Pero ¿qué tal si hay un usuario de que se vale de esa falta de control y de reportes para solicitar que se haga un cambio donde él pueda manipular los datos de la organización y hacer sus fechorías? Entonces, como él sabe que no va a quedar registro, entonces va a ser más fácil hacerlo. Es por eso, preveyendo ese mínimo porcentaje de personas que pueden aprovecharse de esas vulnerabilidades, entonces implementamos controles para todos, donde se llenen los formularios respectivos y que las personas correspondientes, supervisores, etcétera, jefes, se enteren lo más pronto posible de lo que pasó y cómo se solucionó la situación. Cambios en línea a los datos contenidos en el sistema. Imagínense. Poco o ningún control sobre uso de reportes elaborados por el departamento informático. ¿Qué tipo de información saca el departamento informático? Pues no lo sabemos. Que podría ser fundamental, que podría ser importante, que podría ser secreta, que podría costarle a la empresa, digamos, sacar un nuevo producto a la venta porque la competencia, pues le llegó un reporte de qué no es hacer y ahora la competencia lo sacó primero. Entonces, esos datos pueden ser muy peligroso que simplemente se entreguen sin tener controles y que por lo tanto debe existir el control respectivo. Uso del departamento en horario nocturno sin ninguna supervisión sobre las funciones que se realizan. Entonces, cuidado con este tipo de personas. Recuérdense que la mayoría son buenas, pero no conocemos el corazón y la intención de la gente y por lo tanto debemos implementar controles y hacer que se respete la norma. En el área financiera, por ejemplo, viene, vamos a poner el propio contador y ustedes son el gerente financiero y le dice el contador, fíjese, Lic o licenciada, que no he podido terminar este reporte y usted sabe que eso urge, así que si me permite y me autoriza las horas extras para hoy, me quedo con mucho gusto. Entonces uno, de buena gente que no maquila cosas malas,
pues dice, pues qué responsable es esta persona, ¿va? Que está ofreciéndose, incluso si que yo se lo pida, se está ofreciendo para quedarse, y entonces, pues bajo esa situación, pues no me queda más que sí autorizarle, le autorizo horas extras y le pago también un Uber o el chofer de la empresa lo va a dejar a su casa, consintiéndolo más. Pero no sabemos realmente la intención de esa persona, que podría ser que se queda para hacer alguna situación anómala y que en algún momento pueda estar defraudando a la empresa. Así que yo en principio digo lo siguiente: si una persona me está pidiendo regularmente trabajo de horas extras, es porque esa persona no está capacitada para estar en ese puesto. ¿Sí? Esa es mi opinión. La persona no está capacitada para estar en ese puesto. Necesito a una persona que sí esté capacitada. Como primer idea inicial. Como segunda idea es determinar si realmente él está pues demasiado ocupado en el horario normal y que sí necesita horas extras. Para eso debe haber una evaluación técnica, etc. Ya sea lo hago yo o hago que otra persona lo haga. Pero determinar si la persona está sumamente ocupada en horario normal y que necesita ahora también horas extras. Entonces, bajo esas circunstancias, le autoriza las horas extras. Pero hay ciertas personas que se pasan, como se dice, papaloteando todo el día laboral de un lugar a otro, hablando del partido de fútbol, hablando de las telenovelas, etcétera. Se pasan ahí papaloteando por todos lados y ya a la hora de que se va terminando la hora laboral, entonces se presenta con el jefe y decir, bueno, necesito horas extras. Y lo hacen por el dinero extra, no precisamente. Y se van a quedar e incluso no van a hacer nada. Por eso debe haber controles. Entonces, si la gente se va a quedar porque hay razones, hay justificaciones suficientes para hacerlo. Y en el área de informática, pues también tenemos, ¿se va a quedar la persona? Pues está bien. Le vamos a abrir, recuérdense que se le va a dar permiso para abrir programas y él nos ha informado qué es lo que va a hacer en ese programa y al día siguiente, a más tardar, el director de la base de datos debe darnos un informe, ya sea al informático, al jefe informático o al auditor, qué fue lo que hizo ese programador en la noche cuando se quedó solo. Porque pudo haber trabajado y arreglado el programa que estaba fallando y no hizo mayor cosa, pero también pudo entrar al programa y hacer ciertas modificaciones para su beneficio o para terceras personas. Entonces, cuidado con aquella gente que simplemente nos dice, me voy a quedar. Realmente nosotros como auditores no debemos ser tan inocentes de decir, sí, qué buena onda va, se va a quedar. Y gente como esa necesitamos en la empresa, ¿sí? Sino que también debemos pensar que algo malo podría estar sucediendo y que por lo tanto debemos tener ciertos controles. No lo estamos acusando de nada, simplemente lo estamos controlando. Yo creo que aquí, no, o sea, bueno, poca o ningún control sobre el consumo y circulación de suministros. Los departamentos usuarios no revisan la información procesada y preparada por el departamento informático. Aquí puede estar generándose una serie de informes y que al final nadie los ve. Solicitudes verbales de cambios de programas fuentes que permanecen en el sistema. Miren, si solicitudes verbales, eso no, tiene que estar registrado. Presencia en el directorio de programas ajenos a la producción de la empresa. El problema con esto es de que si hay programas ajenos a los que usa la empresa, aquellos con los cuales la empresa ha pagado las licencias, etcétera, esos programas ajenos, cuando se bajan generalmente, pues traen aproximadamente una estadística de un 80 a un 90% que vienen infectados, que traen virus, que traen gusanos, troyanos, etc. Entonces imagínense ustedes que si eso se permite en las empresas, si un empleado lo hace, generalmente las máquinas están conectadas en red, y entonces en una máquina se distribuye para todas las demás. Ahora también ha habido gran problema con los trabajos en casa. Generalmente el empleado ha usado su propia computadora. En esa computadora pues él ha bajado lo que se le pegue la gana, incluso programas estos que traen virus, pero solamente han estado ahí en su máquina, pero ahora como se ingresa información de la empresa, pues
en algún momento se manda también esa información, en ese envío, pues también pueden ir los virus y troyanos, gusanos, etcétera. Y eso, por supuesto, que es una situación que nos puede ocasionar un fraude en el futuro cercano. Poca o ninguna rotación de personal o ausencia de planes de vacaciones. Número 1, todo departamento debe presentar anualmente su plan de vacaciones, donde diga, Juan Pérez se va en febrero, Juan Pérez debe irse en febrero. Incluso debe estar tan programado esto que allí en el área de informática, el 31 de enero a las 12 de la noche en punto, automáticamente se le cierra, automáticamente se le cierra la clave al usuario tal que se va a vacaciones en febrero. Y se deja programado de una vez, dentro de 20 días cuando regrese, que se abra nuevamente. ¿Sí? Aunque él quiera quedarse, aunque él diga, miren, no me voy, quiero seguir trabajando. No, disculpe, pero usted tiene programadas vacaciones, así que si no tiene nada que hacer, pues váyase al parque a pasear, etcétera, pero aquí no me viene a tocar los programas de la empresa o los datos de la empresa. ¿Por qué? Porque puede ser, ya les dije que la mayoría de personas son honestas, pero puede ser que esa persona en particular no se quiere ir de vacaciones porque no quiere que otra persona haga lo que él hace y ahí descubra lo malo que está haciendo. Entonces, por eso, para nosotros es importante, si hay un plan de vacaciones, incluso si no lo hay, hacer que lo hagan y hacer que la gente se vaya de vacaciones cuando le corresponda. Por supuesto que hay excepciones, ¿sí? Aquel no se puede ir de vacaciones porque tiene atrasado el trabajo, el jefe lo ha dicho, otras personas lo han dicho, hay evidencias que tiene atrasado el trabajo o que es importante lo que tiene que hacer, pues, como les dije, hay excepciones, pero en la mayoría de los casos la gente se va o se va. Y el punto que yo les decía de la poca rotación, es recomendable que las personas, por ejemplo en el área financiera, estén en un puesto y se roten cada 2 años. Es decir, los primeros 2 años un auxiliar me va a hacer la contabilidad, a operar la contabilidad, y los otros siguientes años, 2 años, lo paso para que me opere impuestos, los otros 2 años lo paso para que me opere inventarios, etcétera. No solo me va a ayudar a capacitarlo para que aprenda todas las cosas que hace en el departamento, sino pongo a otra persona y pues le pido informes de qué es lo que ha encontrado él, y posiblemente alguna cosa normales o también anormales, y eso entonces es importante, hacer la rotación. En el área informática también es importante. 2 años como programador, 2 años como analista, 2 años como programador del área financiera, 2 años como programador del área de recursos humanos. Claro que en algunos casos, pues aquí en Guatemala, una persona, un ingeniero lo va a hacer de todo, o sea, va a ser el analista, el programador, etcétera, pues ahí no podemos, pero en la medida que se pueda, eso le digo, ¿sí? Entonces hay momentos que no se pueden hacer, pero lo ideal es que haya rotación, que exista rotación y que planes de vacaciones, la gente se va o se va, punto. Procesamiento de datos fuera del ámbito de la empresa, lo que ha ocurrido en muchas empresas ahora con el home office, con gran flujo de documentos e información sin ningún control. Entonces, ¿a qué hora tienen? Porque no tengo reloj, si no sigo hasta las 9. Son las 8:25, licenciado. Ah, bueno, entonces es hora de que nos vayamos a tomar su bus, que no los deje. Y entonces, para mí ha sido un placer entonces estar con ustedes hoy en la noche. También me siento feliz porque llegamos a un año más para celebrar lo de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? De que tanto nos ha ayudado. Recuérdense que debemos ser muy agradecidos con la universidad porque funciona con los impuestos de la gente que no tiene muchas veces para comer, pero aún así paga sus impuestos y esos impuestos sirven para nuestra educación. Siéntanse ustedes agradecidos con la universidad, con el pueblo de Guatemala y de alguna manera traten de retribuir también eso que el pueblo nos ha dado. Recuerden que son sancarlistas y que siempre deben poner a la universidad en alto, no en vergüenza. Así que, saludos.
y nos vemos el día. Feliz noche, licenciado. Adiós. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Licenciado. Licenciado, buenas noches, disculpe. Buenas noches, adelante. Sí, mire, solo con una pequeña molestia. Sí. Resulta, no sé, yo creo que la licenciada auxiliar le pasó la información sobre un problema que tuve con la primera tarea. ¿Qué problema fue? De que no sé por qué en el sistema de Classroom eliminó el archivo que yo había subido y que al momento de que usted lo calificó, pues lógicamente el archivo no le apareció. Sí, Pero... sí, creo que sí vimos el problema, que cuando yo visualizo tu tarea, no aparece el archivo, y yo te lo devolví y te dije incluso, no hay archivo. Sí, exactamente. Entonces, Yo cuando yo recibí la notificación, yo revisé el sistema y sí, efectivamente el archivo no estaba. Pero lo que yo le comentaba a la licenciada de que igual yo tomé un video sobre cuando yo mandé la tarea y la subí, en la que igual me marca la entrega, la hora de entrega y la fecha de entrega, ¿verdad? Pero eso lo hice yo con el propósito de igual evidenciar lo hago con el propósito de evidenciar. Recuerde que el auditor todo lo debe evidenciar. Sí, exactamente. Entonces yo ya sea tomo capturas o videos, pero tengo ahí sí que las evidencias de que sí entregué la tarea, entonces para esa molestia de ver si todavía la tomaría en cuenta si yo la subiera, porque como usted dijo la vez pasada de que si está fuera de tiempo, igual va a marcar la tarea entregada fuera de tiempo, ¿verdad? Bueno, déjame hablar con la licenciada y ella te va a informar la decisión que vas a tomar. Va, muy bien, licenciado, le agradezco mucho. Va, pues, feliz noche. Por favor, Rosy, llámeme ahorita, hablamos del problema. Vaya, está bien, licenciado. Ok. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Adiós.